Muchas gracias por la invitación y bienvenidos. Vamos a ver un poquito de lo que nos permite ser realmente sentir, experimentar situaciones, emociones que nos hace sentir realmente como pues lo que somos humanos, ¿no? Ver, escuchar, etcétera, aprender tantas funciones, y los responsables son este tipo de proteínas que están aquí en esta pantalla llamadas canales de iones. Voy a tratar de hacer lo más informal posible. En realidad esa es la línea del día de hoy. Dentro de la misma informalidad tenemos preparados una serie de observaciones que vamos a compartir con ustedes. Si al final a alguien le interesa un poquito más de este tipo de observaciones, evidencias, con mucho gusto podemos platicar y discutirlas y interactuar. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Es el título de la charla de hoy. Entonces vamos a comenzar a describir, plantear lo que es una célula, pero desde el enfoque de un biofísico. Un biofísico básicamente es un físico que se dedica a estudiar pues, sistemas biológicos, ¿no? Y un sistema biológico fundamental para todos los seres vivos pues es la célula. No, bienvenidos, les dije que era informal, así que estoy cumpliendo mi palabra. Bueno, entonces la unidad fundamental estructural de los seres vivos es la célula, ¿no? La célula está constituida por una membrana celular, está denotada con verde. Básicamente es una bicapa lipídica. En términos más, voy a traducir, es una grasa, es un lípido. Desde el enfoque de la física, a estos tipos de materia se le conoce como materiales no conductores o aislantes. Esta estructura es bien importante porque permite separar un medio interno a un medio externo, pero el medio interno y el medio externo de las células son medios acuosos. Entonces, esta membrana o barrera dieléctrica o no aislante eléctricamente hablando, pues básicamente debe tener una composición estructural bien interesante y básicamente está constituida por este tipo de moléculas que son lípidos. Entonces, ¿se han imaginado cómo se puede comunicar este medio con este otro medio? Dado que para que esta célula fundamental o este modelo pueda funcionar, pues debe existir comunicación entre los dos entornos. Y en la primera demostración tiene que ver con la definición de lo que es un dieléctrico. Entonces, permítanme prender la primera demostración. Entonces, un dieléctrico es un material eléctricamente aislante. Esta maquinita es una máquina de Windshurst. Básicamente, lo que vamos a hacer, o lo que voy a mostrarles a continuación, es a partir de una energía en forma de trabajo que voy a realizar, se la voy a transferir a esta máquina y la máquina la va a transformar a carga eléctrica con dos tipos de cargas, positivas y negativas. Esas cargas se van a acumular en estos electrodos. Ya vieron una chispa, no estaba programada. La distancia que hay entre estos dos electrodos o estas esferitas es aproximadamente 1 centímetro, aproximadamente. Entonces miren que lo que yo hago es básicamente ahí está, sí se ve, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer así ahí está la chispa. Bueno, claramente entre esos dos electrodos se encuentra aire. Pues el aire es un dieléctrico, es un material aislante, pero en el momento que ocurre el chispazo entre esos dos electrodos, el aire se convirtió en un material conductor. A este fenómeno se le conoce como ruptura del dieléctrico o del aislante. Para que esto ocurra en el aire, debe aplicarse pues técnicamente es un voltaje entre estos dos electrodos que es el orden de 30.000 voltios por centímetro.
Esto es una energía tremendamente grande. Entonces, si sustancias que se encuentran en este medio quieren pasar hacia este otro medio, pues son por lo general sustancias cargadas eléctricamente, pues para que ese movimiento de este tipo de moléculas ocurra, pues se le debe proporcionar un tipo de energía, y es una energía de la misma naturaleza eléctrica. Entonces, para poder romper este dieléctrico, pues necesitaríamos aplicar una energía tremendamente grande, si no existieran algunas moléculas que permitan ese paso o ese flujo de esas otras moléculas. El dieléctrico del aire tiene un valor de 1 y el de una membrana es aproximadamente 5. Entonces podemos darnos una idea qué cantidad de voltaje se requiere para romper este dieléctrico y se vuelva conductor. Entonces la naturaleza se las ingenió y por ahí se inventó unos complejos biológicos, unas moléculas pequeñitas que tienen dimensiones realmente diminutas del orden del Armstrong. Estamos hablando que es la parte millonésima de 1 milímetro, es una sección muy muy pequeña, que estas moléculas son proteínas que están bien orientadas, se pueden incrustar en la membrana, pero dentro de su estructura molecular tienen poros, y estos poros permiten paso selectivo de iones. ¿Cuáles iones? Los iones que son fisiológicamente importantes para que todas nuestras funciones de la vida ocurran, y los más importantes son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, entre otros, pero son los fundamentales. Estas proteínas como tales se le llaman canales transportadores, y algunas de ellas se le conocen también como bombas de iones. Son proteínas bien especializadas que están molecularmente diseñadas para permitir el paso selectivo. Esto quiere decir que habrá proteínas que permitan paso exclusivamente para sodio, otras para potasio, etc. Bien, este paso de iones fisiológicamente relevantes, pues ocurre a través de estas proteínas, y estos flujo genera lo que se conoce una diferencia de cargas, ¿sí? Recordemos que un ion es un átomo que ha perdido o ganado pues electrones. En este caso los iones que nos vamos a enfocar o que están demostrados en este zoom de la membrana, pues es el ion sodio y el ion potasio. En las membranas celulares, las concentraciones de estos iones son tanto en los vestíbulos extracelular o intracelular, pues son muy distintos. En el medio extracelular hay mucho sodio, hay poco potasio. En el medio intracelular hay mucho potasio y poco sodio. Entonces las concentraciones de estos iones pues realmente son muy distintas. Esto quiere decir que se constituye estrictamente una diferencia de concentraciones, pero al ser moléculas cargadas eléctricamente, pues se genera una diferencia de carga. Y esta diferencia de carga es bien importante para que ocurra todas las funciones fisiológicas que las células realizan. Déjenme guardar esto y nos enfocamos a la siguiente demostración. Miren, en este recipiente, básicamente lo que tengo, yo creo que se ve mejor así, ¿verdad? La audiencia me puede ver. Tengo sal de mesa, y esta sal de mesa, lo que vamos a hacer, ¿alguien se acuerda cuál es su composición química o molecular de la sal de mesa? Cloro y sodio, lo que se conoce como cloruro de sodio, ¿verdad? Si yo le agrego agua, pues lo que voy a hacer es diluir esa sal, cloro y sodio, y lo que va a estar aquí adentro pues es básicamente cloro y sodio. Lo voy a hacer en chaca-chaca. Y miren, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. En este otro recipiente voy a colocar solo
un poquito de esta disolución que aún no se ha logrado. Digamos que aquí hay como 3 veces más que esto. Técnicamente estoy teniendo una mayor cantidad de moléculas de sodio aquí y de cloro que en este otro recipiente. Voy a agregar, para ajustar el volumen de agua en ambos compartimentos, y esperemos que ocurra lo que tiene que ocurrir. Bien. Bueno, lo que voy a hacer a continuación, una vez que esté esto bien diluido, lo que yo procuro es que esté bien diluido, con esto que estoy haciendo, la mezcla, la disolución, voy a colocar un electrodo en cada recipiente, como está aquí, ¿vale? Entonces, ahorita no sé, ya revolví estos compartimentos, no sé cuál de ellos tiene mayor concentración de cloruro de sodio diluido con agua y cuál de ellos tiene una menor concentración de cloruro de sodio. Pero lo que sí sabemos es que la diferencia en la concentración de estas moléculas es distinta y lo único que tenemos es agua y cloruro de sodio. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es conectar estos dos recipientes eléctricamente. Lo que estoy haciendo es eso, conectarlos eléctricamente, y voy a usar un puentecito. Básicamente es una gelatina que es un tubo capilar de vidrio. Dentro tiene una gelatina que va a conectar ambos compartimentos de manera eléctricamente. Y lo que voy a hacer a continuación es usar un instrumento de este tipo, que es básicamente un multímetro, un aparato que me permite medir diferencias de voltaje, o el voltaje mejor dicho. El polo negro lo pongo aquí y el polo rojo positivo lo pongo por aquí, negativo y positivo. Entonces enciendo mi ya está. Ouch. Ahora sí. Bueno, ahí tenemos un voltaje que me marca de menos 20 voltios. Milivoltios, perdón. Milivoltios. Y es negativo porque cometí un error, o no error, simplemente cambié la polaridad de los electrodos y por eso es negativo. Pero fíjense que solamente una diferencia en las concentraciones de iones pues se va a inducir, o se va a producir, mejor dicho, un voltaje en la membrana. Y eso es lo que ocasiona esta diferencia de iones que ocurren en las membranas celulares. Producen un voltaje que se mide desde esta región hasta esta otra región. El voltaje que se produce en las membranas celulares realmente es grande. Estamos hablando que es alrededor de menos 100 milivoltios, por ejemplo, en una célula como es una neurona. Y es grande porque pensemos, las pilas, las AAA, producen un voltaje de 1.5 voltios. Entonces, básicamente, este voltaje es aproximadamente el 10%, ¿verdad?, de ese voltaje. Punto 1. Sí, gracias. Bien, entonces, esta diferencia de cargas asociada a estos iones, pues lo que acabamos de observar es que va a producir un voltaje de membrana. Este voltaje de membrana es fundamental para que la vida ocurra y todos los procesos biológicos que van a ocurrir en la célula. Pero ahora, para que una célula esté funcionando y esté viva, pues esta concentración de iones debe de mantenerse. Esta diferencia, fíjense que como tenemos, por ejemplo, si me enfoco al ion potasio, tenemos mucho potasio dentro, poco potasio fuera de la membrana, entonces de manera preferente por las leyes de la física pues, y la termodinámica, estos iones tendrían a salir de la membrana. En cambio, el ion sodio lo que tendría que hacer es entrar desde el exterior a la membrana de la célula.
Si esto ocurriera siempre, pues ¿qué pasaría? Se equilibrarían las cargas y este potencial básicamente desaparecería y pudiera ocurrir, de hecho ocurre la muerte celular. Entonces, para que esto no ocurra, la naturaleza se inventó una máquina que lo que hace es exportar 3 ionisodios desde el lado intracelular al lado extracelular y posteriormente importar 2 iones potáseos hacia el lado intracelular. Pero esto está ocurriendo en contra a la dirección natural de la concentración de los iones. Para que esto ocurra, esta proteína, también llamada como bomba de sodio y potasio, tiene que consumir energía. Tiene que recibir ahora energía para que pueda hacer su función. Entonces, esto lo podemos entender de varias maneras. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Esto que tengo aquí en realidad no es una bomba de sodio y potasio, es una máquina electrogénica. Y esta máquina es una máquina térmica, también conocida como máquina de Stirling, pero es para ejemplificar esta idea que acabo de mencionar. Esta máquina de Stirling recibe calor, energía en forma de calor. En esta cavidad o compartimento existe un gas que está atrapado. La energía en forma de calor que recibe ese gas lo va a experimentar como una expansión, y esa expansión lo que va a hacer, ahorita no está ocurriendo, está calentándose o incrementando la temperatura del gas dentro del compartimento, pues va a generar una expansión en ese pistón y luego se va a iniciar un ciclo termodinámico que va a transformar esa energía en forma de calor en trabajo. Ya quiere funcionar, pero no lo hace. Este pequeño impulso o movimiento que le está dando mi mano a este cigüeñal es lo que hace un motor de arranque en un auto normal. Entonces fíjense, ahora la máquina comienza a funcionar, energía en forma de calor la está transformando en trabajo y pues vamos a ver, la idea ahora es que ese trabajo se transforme en otro tipo de energía. Un generador. Sí, tiene transformar la energía mecánica ahora en energía. Ahí va. Eléctrica, ¿verdad? Luz. ¿Cómo se llama la máquina? Se llama máquina de Stirling. Y bueno, entonces permítanme pasar a la siguiente información que quisiera compartir con ustedes. Pues fíjense que se estima que en las células nerviosas, por ejemplo, y musculares, como son las células de nuestro cerebro y nuestro corazón, bueno, las cardíacas, pero las musculares también, como son los músculos, puede consumir esta bomba hasta un 50% de energía disponible de una molécula llamada ATP. Entonces, en esta analogía, la bomba, aquí ya es una caricatura un poquito más molecularmente definida. La bomba sería equivalente a la máquina, ¿sí? Y la energía, para que la máquina funcione, la debe de recibir a través de esta molécula. Pero esta molécula es una forma de energía, la molécula de la vida. Debe existir otro mecanismo para que esa molécula se constituya, porque sabemos que la molécula no se va a crear ni se va a destruir, solo se está transformando, y este experimento lo acabamos de observar, ¿verdad? Transformamos energía en forma de calor a energía en forma mecánica y posteriormente energía eléctrica y a luz. Entonces este proceso también ocurre en nuestro cuerpo, pero lo interesante es que esta energía en forma de ATP, para mantener esa diferencia de iones, sodio y potasio en la membrana celular, la bomba de sodio y potasio
pues consume hasta un 50% de esa energía disponible en el ATP en el organismo. Entonces dice que en promedio para todo el cuerpo el gasto es del orden del 20 al 50 del ATP total. Es mucho, para tener una idea. Bueno, sabemos que la dieta de un adulto promedio por día, como nosotros, oscila entre 2.000 a 2.500 calorías por día, desayuno, comida y cena, por ejemplo. Entonces, este porcentaje que les acabo de mencionar aquí anteriormente, entre 20 y 50, pues está en este rango. Perdón, está en este rango de abajo. Entonces, una kilocaloría es del orden de 4.184 joules. Joules es la energía en la cual se cuantifica, perdón, es la unidad de energía en la cual se cuantifica la energía en términos de la física. Entonces, si usamos esta regla como conversión a estas kilocalorías, pues vamos a tener que entre 2.000 a 2.500 kilocalorías es equivalente a tener entre 8.37 a 10.46 por 10 a la 6, o sea, 1000 por 1000 joules. Es decir, que un día a la vez contiene 8.64 por 10 a la 4 segundos, o sea, 10 por 1000 segundos. Entonces, si dividimos esta energía entre este tiempo, que sería equivalente a la energía que consumimos por día entre un día, pues vamos a obtener una cantidad que va a oscilar entre 40 a 50 watts de energía que se consume por día. Y pues es equivalente a tener encendido una bombilla o un foco de 40 watts todos los días. Entonces sería una equivalencia de la energía que nosotros debemos de quemar o consumir para que nuestras células funcionen de manera correcta o adecuada. Pues si nosotros intercambiamos las emociones, pues obviamente el gasto energético puede variar, así que todas estas cantidades son meramente estimadas. Entonces, tener en cuenta que es hiper importante mantener estos gradientes y pues esa energía, para que esto ocurra, pues nosotros la vamos a transformar nuestro organismo a partir de las fuentes de energía que le ingresamos, básicamente alimentos. Bien, y bueno, pues esto ¿por qué? Porque esta célula, que es la neurona, pues funciona bajo estos principios. Debe existir, o como bien sabemos, un medio intracelular, un medio extracelular, y a través de esta membrana pues deben existir esas proteínas, esos canales de sodio y canales de potasio. Ok, entonces esto es un dibujo, espero, artístico, pero podemos tener una analogía de esta siguiente forma. En realidad existen unas neuronas que constituyen nuestro sistema nervioso central, como es nuestro cerebro, nuestros nervios ópticos principalmente, pero estas neuronas tienen unas vainas que se conocen de mielina, y estas vainas, entre vaina y vaina, tienen regiones donde en estos puntos se concentran una alta densidad de canales de sodio y también de canales de potasio. Los canales de potasio, proteínas de potasio, están distribuidos por toda esta región, que también se le conoce como axón. A estos nodos se les conocen como nodos de Ranvier, y básicamente, si lo vamos a ver desde el enfoque de la física, pues esta región sería una región de baja resistencia eléctrica. Esto quiere decir entonces que estas cargas eléctricas pueden fluir con mayor preferencia, y estas regiones del lado superior, constituidas por las mielinas, serían regiones de alta resistencia. Esto es importante porque estas neuronas lo que hacen es que hay un reportero, una molécula química que activa algunas proteínas que están en esta región de la neurona, y esas proteínas a su vez activan
canales de sodio, y el canal de sodio, al abrirse, pues lo que va a ocurrir es que va a entrar desde el lado extracelular al lado intracelular. Esto quiere decir que si está entrando mayor cantidad de carga, el voltaje de la membrana se comienza a hacer positivo. Entonces, el potencial que yo les hablaba de membrana se conoce como potencial de reposo y oscila alrededor, dependiendo del tipo de célula, entre menos 100 milivoltios y 60 milivoltios. Entonces, al abrirse un canal de sodio, el sodio extracelular entra a la célula y el voltaje de la membrana se comienza a hacer positivo. Cuando ocurre esto, entonces ahora los canales de potasio que están en la membrana pueden sensar o responder a ese voltaje positivo, y estos canales subsecuentemente se abren. Al abrirse el canal de potasio, tenemos mucho sodio dentro, poco potasio fuera de la membrana, dentro y fuera. Entonces ahora el potasio comienza a salir. Al salir el potasio, entonces viene una despolarización de la membrana hasta el potencial que se le conoce como potencial de reposo. A este cambio de voltaje en la membrana también se le conoce como potencial de acción, y básicamente este potencial de acción es lo que va a constituir a lo que se conoce como el impulso eléctrico. Todas nuestras neuronas funcionan eléctricamente bajo estos principios de la física, y las leyes de la física, así como gobiernan todo este entorno, todo el mundo y toda la galaxia, en general el universo, pues también esas leyes gobiernan este tipo de estructuras biológicas y, por supuesto, las estructuras moleculares que se encuentran dentro de ella, pues dentro de nosotros. Bien, y vean qué interesante, cada tipo de especie, aquí no pongo por supuesto nosotros, pero cada uno de este tipo de especies produce un patrón en su potencial de acción muy característico. Entonces siempre nos hemos preguntado, ¿no? Ahí en el fondo del mar, o por lo menos yo, como es una ballena, si se acerca un pececito travieso y le empieza a morder su cola, como es que la ballena, que es gigante, es enorme, pues siente esas molestias del pececito. Bueno, es que desde nuestro cerebro existen conexiones eléctricas que se van a distribuir por todo nuestro organismo, y estos procesos de señalización, de transmitir este tipo de forma de energía a través del impulso eléctrico, pues puede ser traducido o generado en nuestro cerebro. Y bueno, cada uno de estos seres vivos, pues claro que tiene una manera de producir y transmitir estas señales eléctricas que son características. Esta velocidad de propagación es tremendamente alta, ¿sí? Ok. Bueno, y pues esto es bien padre, porque dice aquí que en la Vía Láctea existen aproximadamente 1 billón de estrellas, y en nuestro cerebro existen más de 1 billón de neuronas. Y luego, pues vamos viendo este zoom, nuestras neuronas en este video representativo, el impulso eléctrico. Y si vamos haciendo un zoom, los iones que entran y salen a través de las membranas celulares, en este caso los axones, y cargas positivas y negativas principalmente, y como consecuencia podemos resumir, entre otras grandes diferencias, lo siguiente. Pues como consecuencia podemos ver, podemos sentir, disfrutar un alimento, aprender, guardar información en nuestra memoria. Existen otras proteínas especializadas que se encuentran, por ejemplo, en nuestro paladar, y esas proteínas pueden sensar, por ejemplo, el mentol, el picante,
y interactúan estas moléculas con estos canales de iones para transmitir esa información a nuestro cerebro y poderlo traducir como una sensación. Bueno, ya hablamos brevemente de lo que es el impulso nervioso. Nuestro cerebro tiene neuronas, nuestras neuronas básicamente están constituidas por esta estructura de nuestras células. Deben de tener mielina o regiones de alta resistencia y pues esta región que constituye una baja resistencia y alta resistencia respectivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando esta mielina o esa región de alta resistencia comienza a cambiar? Cuando se desprende esa sustancia llamada mielina, aparecen enfermedades del tipo desmielinizantes. Una de ellas es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que por alguna razón que no se sabe tampoco, para que no me hagan la pregunta, nuestro propio organismo, nuestro propio sistema de defensa nos comienza a atacar. Y como consecuencia puede ocurrir ese desprendimiento. ¿Sí? Hay otro tipo de enfermedades desmielinizantes, esto es un ejemplo, porque tal vez lo hemos escuchado de una manera más común. Pues se cree que en el mundo alrededor de 2.8 millones de personas padecen. Y lo más triste, por ejemplo en México, y va a depender de las regiones geográficas, la prevalencia de la esclerosis múltiple que es alrededor de 5 o 20 personas por cada 100 habitantes, es muy alto. ¿Alguna vez ustedes lamentablemente o han visto a una persona que padece esta enfermedad? Bueno, yo lo que voy a mostrar a continuación es un modelo de un animal, es un ratón. Pido un poquito de discreción en este sentido. Este video fue hecho bajo todos los criterios aprobados por comités de éticas y es un modelo de animal con esclerosis múltiple. Nos ha ayudado mucho a entender este tipo de enfermedad. Entonces, lo que estamos viendo en este ratoncito con técnicas de biología molecular, lo que se hace es que se induce a que su mielina se desprenda. Y lo que estamos observando es esta temblorina al caminar. Es una consecuencia de la enfermedad. ¿Va? Entonces, regresemos rápidamente, aquí. Si se desprende la mielina, yo les comenté, en estas regiones se encuentran una alta densidad de canales de potasio. Entonces, la generación y propagación de este impulso eléctrico se modifica. Ahora, al tener una mayor cantidad de canales de potasio, porque se ha desprendido la mielina, quedan expuestos estas proteínas ahora que originalmente estaban cubiertos. Pues ¿qué va a pasar aquí? Los canales de sodio ahí están, se genera el potencial de acción, pero ahora hay más canales de potasio, entonces lo que se hace es se reduce su amplitud. Y no solamente eso, de este impulso eléctrico, la velocidad con la cual se transmite a través de las neuronas cambia. Y como consecuencia se comienza a observar pues este tipo de patología, ¿cómo sería? Síntomas en pacientes. En este caso es un ratoncito. Bueno, una molécula que es un fármaco aprobado que es prescrito a enfermos que tienen esta lamentable enfermedad, pacientes, es esta molécula conocida como 4-aminopiridina. Este es una anillopiridina y aquí tenemos un átomo de nitrógeno, carbonos, y en la posición del carbono 4
un grupo amino, por eso viene su nombre. Comercialmente se vende como Pampira. Este tratamiento es muy caro. La 4-aminopiridina es un bloqueador de canales de potasio de manera específica. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que una persona que ha sido diagnosticada con esta enfermedad toma la 4-aminopiridina y entonces debe llegar a la región donde está este daño. ¿Cuál región? El sistema nervioso central, cerebro, médula espinal y nervios ópticos. Esto es una tarea bien complicadísima para que un fármaco llegue a estas regiones de nuestro organismo. El costo de estos medicamentos es realmente elevado. Un medicamento de este tipo para un tratamiento de 15 a 20 días puede llegar a costar alrededor de 17 a 25 mil pesos. Una molécula pero un fármaco caro, costoso. Y su mecanismo de acción es ese, ¿sí? Llegar a las regiones desmielinizadas donde están expuestos los canales de potasio para bloquearlos, y lo que hace este medicamento es que mejora el caminar de los pacientes, no cura. Es una enfermedad pues meramente incurable. Pero aquí hay una situación, una barrera muy complicada, que todos este tipo de fármacos, de cómo se diseñan, deben de tener la capacidad de cruzarla. Entonces vamos a esta romántica historia. Cuando nosotros ingerimos un fármaco, lo primero que va a ocurrir es que va a llegar el fármaco a nuestro tracto intestinal, donde hay una alta concentración de sangre, se va a absorber el fármaco, posteriormente va a visitar una primera aduana. Esta aduana es nuestro hígado. Nuestro hígado es un laboratorio increíblemente perfecto. Va a detectar estas moléculas, y si no le gusta que estén ahí porque este órgano autónomo, si cree que eso nos hace un mal, va a generar otro tipo de mecanismos para destruirla. De hecho, se llaman enzimas, otro tipo de proteínas especializadas. Destruye una cierta proporción de la molécula y después entra al torrente sanguíneo, empieza a circular en nuestro organismo, pero el cerebro tiene una barrera llamada como barrera hematoencefálica, que básicamente está constituido por lípidos y una serie de proteínas un poquito complejas, ¿verdad? Pero si hablamos de lípidos, ya sabemos la palabra clave, eléctricos. ¿Y quiénes no pueden pasar a través de los eléctricos? Cargas eléctricas. Pues que creen, la molécula de 4-aminopiridina, para que sea activa, es decir, que bloquee los canales de potasio, tiene que estar cargada. Y no puede pasar. Entonces tienen otras características específicas de esta molécula que podemos predecir bajo ciertos valores, digamos, de pH de un medio, qué proporción o fracción de moléculas estarán cargadas positiva o negativamente, o neutras, que es el caso que requerimos, para el cual la tenemos que cargar. O sea, es algo muy complejo. Entonces, en lo que nosotros hacemos en el laboratorio, básicamente es estudiar moléculas de este tipo. Me falta de experiencia. De 4-aminopiridina, donde nosotros a nivel molecular o atómico le conjugamos, le añadimos otro tipo de estructuras pequeñitas que le van a ayudar a este complejo molecular a que tenga mejores propiedades para cruzar lípidos, para cargarse o descargarse eléctricamente, y pueda cruzar estas barreras de una manera más eficiente. Es algo muy complicado, pero pues a la vez es divertido. Lo triste es que es muy costoso, pero el objetivo que tenemos, pues creo que vale la pena. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es básicamente estudiar derivados de la molécula 4-aminopiridina y los evaluamos cómo bloquean o interactúan con distintos tipos de canales de potasio activados por voltaje.
Entonces, una manera de evaluar qué tan potente es este nuevo fármaco o qué tan eficiente es. Pero también nosotros estudiamos otras propiedades físico-químicas que tienen que ver con su capacidad de cargarse positivamente, es decir, su forma activa, su capacidad de cruzar lípidos, es decir, qué tan lipofílicas son o lipofóbicas, etc. Y lo que voy a hacer en la siguiente demostración, si funciona, a mí me gustaría que alguien me ayudara de manera independiente. Creo que aquí alcanzamos a ver lo que hay. Aquí hay un color rojo rosita y aquí tenemos blanco, ¿verdad? Si yo hago ahora la misma observación, yo tengo ahora como amarillito verde y aquí blanco. ¿Sí? Cuando nosotros en casa revolvemos agua y aceite, ¿qué le pasa al aceite? Se sube, ¿verdad? Se va a la superficie. Aquí ocurrió lo mismo. Yo lo que tengo en este líquido transparente es un colorante diluido con agua y en la parte superior tengo un aceite, que es un líquido, ¿verdad? Es un dieléctrico, es un material no conductor. Y lo mismo tengo aquí. Pero si le hago el chaca-chaca y el chaca-chaca, pues fíjense que vamos a pedir al tiempo que haga su trabajo y a ver si nos alcanza, porque ya va a estar dando un poquito de ganas de lo voy a dejar ahí y ahorita regreso. Creo que lo debe haber hecho antes, pero yo quería que lo vieran. Entonces, bueno, les platico mientras esto ocurre. Debo esperar a que nuevamente el aceite se separe del agua, ¿no? Porque al inducir esa energía mecánica por la agitación, yo lo que hice de manera a propósito, valga la redundancia, es que se mezclaran esas dos fases. Pero sabemos que el aceite y el agua nada que ver, ¿verdad? Entonces se van a separar, pero no sabemos nada del colorante. Es lo que vamos a descubrir a continuación y ya empieza a ocurrir. Pero me voy a esperar un poquito más y continuamos. Entonces lo que hacemos es pedirle a estas nuevas moléculas que puedan cruzar membranas lipídicas, que puedan cargarse y descargarse en medios fisiológicos, que puedan traspasar rápidamente los lípidos o barreras lipídicas, que tan rápido como la permeabilidad, y que las enzimas o el metabolismo enzimático que ocurre en nuestro organismo sean resistentes. Entonces, para ello, fíjense que la incógnita que andamos buscando realmente es algo no trivial de encontrar. ¿Por qué? Aquí hay un experimento simple que quiero demostrarles. Agua y aceite, nada que ver, pero queremos que en algún momento sí interactúe de manera favorable con el líquido, pero en otro momento con el líquido. Es algo muy complicado. Bueno, ya va, y yo me voy a esperar un poquito más para mostrarles el resultado final. Es tiempo. Muchas gracias.